Descubriendo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya la mesa de trabajo del programa Descubriendo está lista para compartir como todos los viernes a esta hora, en vivo y en directo a través de nuestro canal de videos de Descubriendo en YouTube. Y también estamos en vivo y en directo a través de Radio Cultural Planeta Conciencia, rcpc.co, para tocar un tema muy interesante. Y vamos a tocar las frases nunca dichas o mencionadas por Jesús. Y para eso hoy vamos a estar acompañados de Salim Jacir, y desde la ciudad de Medellín estará con nosotros Jaime Ángel Escobar para tocar este tema que sé que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Hola, ¿cómo estás, Salim? Hola, Neil, un saludo para toda la audiencia, un saludo para Jaime también, que está con nosotros el día de hoy. Es un tema que nos han preguntado mucho por ciertas citas bíblicas con respecto a Jesús, sobre enseñanzas o frases que dejan muchas dudas, dejan algunas incertidumbres, y eso es lo que vamos a estar reflexionando con algunas de las más polémicas, podríamos decir, y estaremos compartiendo con ustedes la interpretación de la mesa de trabajo de lo que posiblemente pudo haber ocurrido ahí en esas frases. Sean todos bienvenidos. Ya también está con nosotros desde Medellín Jaime Ángel. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, Salim, un abrazo, un saludo muy cordial para ustedes allá en la mesa de trabajo y para todos los que nos están acompañando a través del canal. Pues muy contento como siempre de compartir estos espacios y hoy con este tema muy interesante y siempre todo lo que podamos profundizar acerca de ver más claro, más diáfano, más práctico el mensaje de Jesús. Me parece que eso es importante siempre. Entonces agradecido hoy por la invitación y por poder participar de esta transmisión. Bueno, interesante que estemos los tres. Nuestro compañero Juan Manuel no pudo estar con nosotros. Cuestiones de trabajo no le permitieron acercarse a los estudios, pero ya estará el próximo viernes con nosotros. Antes de iniciar, quiero recordarles que ya está confirmada nuestra visita a la ciudad de Medellín, justamente en la ciudad donde está Jaime Ángel. Estaremos el 11 y 12 de junio, 11 sábado, 12 domingo, compartiendo con todos los seguidores del programa Descubriendo en la ciudad de Medellín, y también, por supuesto, aquellas personas que estén muy cerca a Medellín, para que nos acompañen y descubramos muchas otras cosas más. Bien, el tema de hoy tiene que ver con Jesús y, por supuesto, el tema de sus enseñanzas, de sus parábolas, de sus expresiones en el Nuevo Testamento. Sabemos nosotros que el mensaje de Jesús se encuentra consignado en 4 evangelios, es decir, la vida, lo que hizo en esos 3 años de entrega de conocimientos, y por supuesto cómo al final termina con la pasión, muerte y luego resurrección. Sin embargo, la mesa de trabajo, en este proceso de investigación, leyendo detenidamente el documento, encontramos unas frases que parecen como contradictorias o que se oponen al plan o a las enseñanzas del propio Jesús. Y queremos, por supuesto, traerlas hoy aquí para mostrar cuáles son y, desde el punto de vista de la mesa de trabajo investigativo, decir por qué probablemente esas frases originalmente no fueron mencionadas por Jesús. Salim. Sí, como lo decía en el saludo ahorita, hay frases, hay situaciones que se presentan o narrativas del documento bíblico donde la interpretación que se tiene pues es la de la religión, la cotidiana, con el tema de Jesús, bueno, de que nació como judío allá en Judea, y posteriormente, luego de tantos años de ocultar ciertos conocimientos que están en la Biblia, como por ejemplo la existencia de un falso Dios en el Antiguo Testamento, siempre se ha buscado relacionar la figura de Jesús con la tradición hebrea, con la tradición del pueblo judío. Y hay citas, cuando uno lee los 4 evangelios y todo el Nuevo Testamento, que parecieran ratificar esa relación que hay entre Jesús y el Dios del Antiguo Testamento. Y mucha gente dice que, bueno, eso lo corrobora, otros dicen que es manipulación, que se añadieron en los cortes y manipulaciones de la Biblia, y es lo que vamos a estar hablando hoy. Hay varias citas, nosotros hicimos una recopilación de las más comunes y de las que yo diría que tienen la mayor carga de duda, ¿no?, en la interpretación que se puede hacer.
Entonces, bueno, de eso estaremos hablando y por supuesto estaremos pendientes de sus opiniones y comentarios acerca de las frases. Jaime, cuando has estudiado el documento bíblico durante todo tu tiempo de investigación, ¿has notado precisamente que hay frases que no encajan? Totalmente, Neil. Yo pienso que precisamente el habernos dado la oportunidad de ver la Biblia no como un libro sagrado, no como algo que no se pueda cuestionar, sino como un documento que no solamente contiene la información histórica de lo que haya ocurrido con el personaje, sino que se convierte también en una prueba de las diferentes manipulaciones y decisiones que han tomado las organizaciones religiosas. Cuando nos damos esa oportunidad, nos abrimos también a poder entender el hecho de que es muy probable encontrar estas frases. Es muy probable darnos cuenta de fragmentos y elementos que no tienen todo el sentido de la enseñanza de Jesús. Cuando vamos con esa disposición, inmediatamente comienzan a aparecer y ya llegamos a unas que decimos, esto no me parece que encaje demasiado con lo que ya vengo comprendiendo del mensaje de Jesús. Y precisamente a eso quiero darle relevancia, y es el hecho de decir, como bien Neil siempre lo explica, aquí lo que se expone y lo que nosotros podemos aportar no significa que ya sea la panacea o es la gran verdad, no. Es simplemente elementos para incentivar la reflexión, y en este caso mi punto de vista personal es cómo identificar en el conocimiento que tienen los evangelios herramientas que sean prácticas a lo que es lo que hemos hablado como la esencia del mensaje de Jesús, que es la transformación, lo que él enseñó como resurrección, y en términos de su propia enseñanza de la ley, el gran mandamiento, el amor. Entonces, cuando ya se tiene un parámetro como esos, del amor y de seguir su enseñanza, y de algo que sea práctico para mi crecimiento, para mi día a día, ese es el parámetro que yo utilizo para luego en un estudio o en la lectura darme cuenta de cosas de que, hey, esto no tiene mucho que ver con ese proceso de transformación, no tiene mucho que ver con lo revolucionario que fue Jesús ante las instituciones de ese tiempo, no tiene mucho que ver con su línea y su enfoque del amor, y entonces ya comienza a sonar raro. Entonces ese es un ejemplo, como un punto de partida de lo que hace que uno, mientras va leyendo, vea esas frases o fragmentos que dice, esto es muy probable que lo hayan puesto ahí, lo acomodaron, se lo inventaron, porque ya sabemos también de las manipulaciones que ha tenido el documento. Claro, Jaime, y debemos decirle a los televidentes y oyentes que están en este momento conectados que este programa se realiza con base, o este tema que vamos a desarrollar hoy, se realiza con base a los conocimientos que hemos descubierto sobre los orígenes del documento bíblico, ¿verdad? Como desde el 325, cuando se hizo la elección de los textos que conformarían la Biblia, y cómo se excluyeron además algunos que de allí en adelante siguieron convirtiéndose o considerándose apócrifos o escondidos, y cómo han sufrido modificaciones estos textos, por ejemplo, cada vez que se hicieron traducciones. Recordemos, Aline, que antes de Cristo, lo que serían los textos del Antiguo Testamento ya habían sido traducidos del hebreo y arameo al griego, ¿verdad? Sí. En el reinado de Ptolomeo Filadelfo II, más o menos en el siglo III antes de Cristo. Ya había una primera traducción. Luego... Fue la Septuaginta. La Septuaginta, claro. Luego aparece ya con el mensaje de Jesús la siguiente traducción del griego al latín, que se llama la Vulgata, ¿no? Y luego en el siglo más o menos XIII aparece otra acomodación o traducción que de allí en adelante se consideraría como la Biblia aceptada por las religiones modernas. En ese caso, por supuesto, esta se llama la Neo-Vulgata. Entonces, para el grupo de investigación de Descubriendo, un documento que ha sufrido diferentes interpretaciones, diferentes acomodaciones, diferentes traducciones, por supuesto, pudo haber sido claramente modificado en su contenido. Entendiendo con esto que nos alejamos de aquella percepción como programa investigativo de que el documento bíblico es única y exclusivamente la palabra de Dios. No lo es, porque por todo lo que acabamos de explicar en los descubrimientos. Pero Salim, vayamos entonces a esas frases. Sí, comencemos con las frases. Claro, empecemos con la primera, Jaime, para que... porque otra cosa muy importante es, de acuerdo a nuestra experiencia en el mundo de la investigación y la interpretación,
decir por qué esa frase probablemente no fue mencionada por Jesús. Y la primera la tenemos ahí en pantalla, está en Mateo 26:36. Esta dice o narra el momento en que Jesús está en el monte de los olivos, ¿ya? Eran horas antes del momento de su apresión, cuando los guardias del templo, del Sanedrín, fueron por él a llevarlo ante los sacerdotes del templo, Caifás y Anás. Y en un momento de oración, Jesús expresa la frase, Señor, líbrame de este cáliz. Otros lo interpretan como, Señor, líbrame de este mal, o de esta mala hora, o de lo que habría de comenzar a suceder, ¿no? Por supuesto, tomado preso para luego pasar por un juicio, todo injusto, ilegal, porque se hizo de noche, y de allí, pues, la pasión y la muerte de Cristo. ¿Qué piensas allí de esta frase, Salim? Bueno, la frase alguien podría justificarla porque de alguna forma lo que vivió Jesús de ese momento en adelante fue muy traumático, ¿no? Para cualquier ser humano sería una de las peores muertes que existen con esa tortura y luego con la crucifixión. Sin embargo, cuando se estudian los evangelios fuera del arquetipo religioso, uno se puede dar cuenta de que Jesús en todo momento estuvo buscando ese desenlace, por la forma en que en las varias ocasiones se enfrentó al Sanedrín, por la forma en que de alguna forma contradijo las enseñanzas más sagradas del judaísmo. Claro, lo hizo de una forma muy inteligente, él no se fue de frente, sino que lo hizo con mucha lógica y mucha sabiduría. Pero eso era lo que precisamente tenía con rabia a los líderes del Sanedrín, porque no sabían cómo aprenderlo, porque Jesús se les escabullía ante las preguntas y las trampas que ellos le colocaban. Pero Jesús en varias ocasiones también dijo que ese tenía que ser su desenlace, que el Hijo del Hombre tenía que padecer de ellos, tenía que morir para al tercer día resucitar. Eso se lo dijo a sus apóstoles en más de una ocasión. Entonces uno dice, o Jesús hizo todo esto precisamente buscando ese desenlace y a lo último parece que se arrepintió, o eso lo colocaron allí en las distintas traducciones que tú acabas de mencionar para hacer ver a Jesús como débil en ese momento crucial, a pesar de que él sabía que iba a resucitar. Porque si yo tengo la certeza absoluta de quién soy y que puedo regresar de la vida sin importar lo que me hagan, ¿por qué voy a tener miedo? Y más un hombre en la altura espiritual de Jesús. Entonces están esas dos opciones, ¿no? O se asustó al final o simplemente colocaron eso allí. Yo le agregaría esto que a mí me llama la atención cuando él orando dice, refiriéndose al Padre, dice, líbrame. Como si fuese el Padre el responsable de evitar esa hora. Esa hora, sí. Entonces, cuando uno percibe a Jesús pidiéndole a Dios de que sea Él el que resuelva, creo que se genera un fenómeno de creencia en que la solución no está en nosotros mismos, sino de Dios. Y prácticamente eso ha sido lo que la humanidad ha entendido y ha ejercido, ¿no? Que yo solo no puedo, sino que Dios tiene que intervenir. Ahora bien, Salim dice algo muy interesante, y es que Jesús tuvo la oportunidad mucho tiempo después, antes de evitar ese cáliz. Él mismo pudo haber resuelto no vivirlo. Claro. Y allí entonces la enseñanza sería diferente. Fíjese que hubo un evento en el que Jesús con los discípulos, uno de ellos, Pedro, le pidió que no fuera a Jerusalén, porque todos sabían lo que representaba para Jesús llegar a la gran ciudad. Representaba la muerte, porque iba a estar justamente en el centro de la adoración de aquella religión que él venía desafiando constantemente en sus enseñanzas. A la respuesta de Jesús, que fue muy contundente cuando expresó que, apártate de mí, Satanás, cuando le dijo de aquella manera a Pedro, porque no entendía ese plan y propósito que él debía cumplir yendo allá. Entonces, en esa respuesta nos muestra un Jesús decidido a cumplir esa hora. Pero allí en el Monte de los Olivos va a decir, Padre, líbrame de esta hora. No encaja. ¿Qué piensas tú allí, Jaime? Bueno, a mí tampoco me encaja esa frase. De hecho, hay algunas películas que, o sea, de las tantas que han creado así para referirse a los hechos de Jesús,
y, por ejemplo, que usan para la Semana Santa y todo esto. Hay algunas películas que tratan de mostrar a ese Jesús con esas debilidades, con esos miedos, y personalmente, desde que estaba muy niño, no me encajaba, o sea, no era creíble para mí el hecho de que Jesús, que por un lado me lo querían mostrar como alguien a quien yo debía seguir en términos de que me brindaba una esperanza por lo que hizo, luego yo lo estuviera viendo de esa manera, como queriendo echarse para atrás ante esa situación. Eso lo sentía desde muy niño. Ya en el avance y siendo buscador y todo lo que hemos compartido, está muy interesante hacer el análisis de que si ese momento en el que él quiso dudar fuera real, quiere decir, o sea, abre la posibilidad de que entonces su poder para ejecutar la resurrección, en ese momento él no lo conocía, o en ese momento no lo había despertado, o no lo tenía claro, o no sabía qué era lo que iba a pasar y simplemente se estaba dejando llevar por los acontecimientos. Y entonces ya fue al final, en la cruz o después de la cruz, que se dio cuenta que él era capaz de resucitar. Sí, para mí eso no tiene sentido. Para mí, él, en el sentido, en la profundidad de su propósito, sabía de su potencial, era consciente de esa fuerza que significa Cristo, tenía acceso a ella, vivía desde ella, y por lo tanto no tiene sentido que si él está en el camino a cumplir lo que vino a cumplir, si conoce cuál va a ser el desenlace y si ya sabe que él va a salir librado de todo eso, venciendo a través de la resurrección, pues no tendría sentido que en ese momento dijera como que lo sacaran de esa película, ¿no? De ese baile, de esa situación. No, ni siquiera que fuera algo que quisiera transmitirle a los discípulos, porque los discípulos no estaban ahí mismo, los discípulos estaban aparte. Entonces tampoco era algo como que no, algo que, a ver, los discípulos, que cómo lo veían, no. Y con lo que tú anotaste, Neil, de que anteriormente cuando Pedro quiso evitar que fuera a Jerusalén, él les respondió con demasiada claridad de que, hey, Pedro, estás viendo con los ojos de los hombres, apártate de mí, Satanás. Y entonces Jesús todo el tiempo sostenía la certeza del plan de Dios, del plan divino, del plan del Padre que está en él mismo como Cristo. Por lo tanto, decir que esta frase fuera real es decir como que en ese momento que también se le metió Satanás a Jesús y entonces se le pasó, o sea, también tuvo los ojos de hombre, claro. Y entonces se iba a decir a sí mismo, se iba a reprender, apártate de mí, Satanás. No tenía toda esa conciencia de propiedad o de conexión con el Padre. Claro, eso significaría aceptar que la frase sea cierta, ¿no? Claro. Que la haya dicho Jesús. Es que es claro que una persona con el pensamiento, como dijo que lo tenía en el momento en que Pedro trató de evitarle esa mala hora, ese pensamiento de los hombres, no hubiese podido realizar tamaña acción que realizó Jesús. Es decir, tenía que tener una consistencia espiritual, una claridad de pensamiento, incluso yo he escuchado también la capacidad que pudo haber tenido su cuerpo para soportar tremendo dolor, ¿no? Claro, una genética diferente. Antes. Exacto, sí. Uno se hubiese podido morir antes. Y de eso he escuchado también, ¿no? La consistencia del cuerpo, genéticamente hablando, para que Jesús hubiese soportado tremendo dolor. Pero a mí me llama la atención de que estas frases introducidas a nuestra consideración no solamente cambian o nos hacen ver a Jesús de una manera distinta en un momento específico, un hombre con miedo como cualquiera de nosotros, ¿verdad? En un momento en que ya se aproximaba pues toda la pasión. Pero no solamente es eso, y es lo que quiero destacar, sino que eso también queda como enseñanza espiritual en la humanidad, es decir, como una frase introducida que no corresponde realmente al proceso de enseñanza y de ejecución de Jesús, termina siendo un retraso para nosotros. ¿Qué quiero decir? De ahí en adelante, nosotros siempre le vamos a pedir a Dios que nos libre de ese mal. Ahí queda la enseñanza. Padre, líbrame de esta hora. Lo hizo, de ahí si para Jesús abajo, lo pues, exacto. cualquiera. Entonces, entender que nosotros mismos somos los que en algún momento nos metemos en la mala hora, como también nosotros mismos la evitamos. O nos salimos de ella también. O nos salimos de ella. Entonces Jesús demostró que fue con claridad y con contundencia a esa hora, porque tenía claridad del plan que debía cumplir. Y en el momento en que no fuese necesario, téngalo por seguro que no hubiese arriesgado. De hecho, él en ocasiones
donde se estaba metiendo en problemas, él huyó de la situación. Retrocedía. Recula porque sabía que no era el momento y sabía que si se quedaba allí lo iban a matar antes de tiempo. Antes de tiempo. Como por ejemplo cuando se enfrentó a los escribas y fariseos en Mateo 23, si no estoy mal, donde los recrimina, les llama hipócritas. Él llega un momento cuando ya suelta todo el regaño que les dio, él se va. Y en varias ocasiones también se dice en la Biblia de que él se escabullía porque intentaban apedrearle. Entonces, él no era ningún bobo, él sabía qué estaba haciendo, él sabía hasta dónde podía llegar en ciertos momentos y sabía que en ese momento del Monte de los Olivos lo que iba a continuar era su pasión, su muerte y su resurrección. Cada paso que él hizo fue consciente. Por eso esa frase no tiene sentido. Claro, entonces nuestra conclusión en esta primera frase es que Jesús es un hombre que tenía una absoluta certeza de su identidad, de la forja de ese Cristo interior, que con su conocimiento y sabiduría no solamente enseñó, guió, sanó, sino que condujo a la humanidad a través de esa situación que él vivió a entender el proceso al que el hombre está sometido y del que el hombre también puede renacer en resurrección. Y bueno, lo demás es añadidura, ¿verdad? En el momento en que quieras comentarnos algo, tienes el micrófono abierto, Jaime, porque como no te estamos viendo acá, sino los televidentes, entonces para que tú nos digas, quiero participar ahí, ¿vale? Listo, Neil. Vamos con la segunda frase que probablemente Jesús realmente no mencionó. Y esta está en Marcos 15:34. Ya este es en el momento en que Jesús está en la cruz, está crucificado, después de haber sido latigado, bueno, todo lo que sucedió. Y él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De hecho, religiosamente se interpreta que eso fue lo que dijo, porque lo mencionó de otra manera. Elí, Elí, lama sabachthani. Creo que se dice de esa manera. Y muchos han entendido que dijo en ese momento, bueno, ahí la Biblia también lo dice, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También se interpreta eso en las traducciones, que se dice que eso fue lo que dijo. También se dice que me uno en la alba de tu prealba, algo así. Bueno, eso sería lo que significaría realmente la frase, porque si tú lees el documento bíblico, dice Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir... El mismo documento bíblico dice que quiere decir... O sea, lo interpreta de el una. mismo documento, claro. Solo que se ha entendido... ¿Quién nos dice que esa interpretación es? Es que ahí es donde está el... ¿Y por qué mencionas la frase dentro de las que Jesús nunca habría dicho? Porque, o sea, tampoco tiene sentido. Primero, le pide a Dios que lo libre de esa hora. Y cuando está en la cruz, como que le reclama, ¿no? ¿Por qué me abandonaste? Estoy aquí colgado, muriendo... Y según eso, como que el plan no debía... Falló el plan. Exacto, como que no debía tener ese desenlace que él expresa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, de ahí es donde Francisco hace unos años saca la frase cuando dice el fracaso de Jesús, de Dios. De Dios, el fracaso de Dios, porque él menciona que él tiene un librito con la pasión y la muerte de Cristo. Entonces, claro, cuando uno ve esa frase uno dice, bueno, pero aquí Jesús... se asustó, aquí como que Dios se le fue de las manos la obra con Jesús y terminaron matando a su hijo y eso, bueno, al final como que medio se compuso con la resurrección. Pero sin duda que deja mucho que pensar porque Jesús en todo momento fue muy claro en su mensaje, sobre todo con referencia al Padre. Él cuando habló del Padre no lo hizo como se hablaba de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hablaba de Dios como un ser pues que castigaba, pedía sacrificios, que hablaba con sus profetas, con sus sacerdotes, que daba leyes, mandamientos, es decir, un ser distinto, que ya hemos hablado aquí muchas veces, la falsedad de estos dioses que hacían esto. En cambio Jesús cuando hablaba del Padre, hablaba de otro tipo de ser, de un ser de amor, un ser benevolente, una fuerza omnipotente, una luz imperecedera, como lo menciona el primer capítulo del libro de Juan, del Evangelio. Entonces, ahí Jesús hace referencia como si Dios fuese alguien, como un señor que lo estaba acompañando, luego lo abandona. Ajá.
Es decir, no tiene sentido. O sea, es una relación con un Dios persona muy Con parecido un a Dios los... al que le puedo reclamar, al que le Exacto. puedo pedir, cuando Jesús no enseñó eso en el resto de su mensaje. Entonces, eso es lo que no se entiende. Distinto, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento que Moisés hablaba con Jehová, había veces que Moisés se le emberracaba, como que, Señor, no entiendo por qué estás haciendo era un esto. contacto. Y había un diálogo, no había una discusión. Entonces aquí pareciese que fuese lo mismo, pero no tiene sentido. Claro. Porque si Y se te voy ve a- lo demás, uno se da cuenta que no es por ahí. Mira que hay otra parte que llama la atención, que nos podría dar a entender que Jesús no dijo eso en la cruz. Y es que hay un evento con Felipe. Felipe le dice, Señor, muéstrame al Padre, muéstrame a Dios para seguirte, para creerte. Y él contestó, Felipe, ¿cuántas veces he de decirte que quien me ve a mí, ve al Padre? Y en ese momento Jesús dio una enseñanza no solamente aplicable para él, sino para todos los seres humanos. Porque también él enseñó que cuando nosotros estemos mal con alguien, qué bueno es o qué de bueno sería ir al templo y entregar una ofrenda. Mejor ve, ponte en paz con tu hermano, y que esa vendría siendo la verdadera ofrenda, porque en el otro hermano también está la representación de la creación y de Dios. Entonces, cuando él en la cruz aparentemente dice, ¿por qué me has abandonado?, ya está hablando de un Dios externo. Claro. Y él enseñó un Dios interno. Cuando dice, ¿por qué me has abandonado?, es como que si hubiese salido de él, ¿no? Y el creador verdadero no abandona, o sea, No abandona. Su presencia es permanente. Permanente. Quien se aleja de esa conexión es el mismo hombre. Porque es decir, Muchachos, el hecho de que estemos aquí respirando, de que estemos hablando, estemos vivos, por más que usted esté metido en una discoteca, si Dios se alejara de usted, usted se muere en el acto, es decir, se desvanece inmediatamente. Pero sus acciones sí lo desconectan a usted de esa fuente. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Enseña una cosa diferente. Jaime. Sí, para aportar precisamente al análisis con esta frase, pero obviamente también me parece descabellado que sea parte de la enseñanza de Jesús, y es traer a colación algo que también se ha estudiado en el canal, cuando habla de que Jesús desciende a los infiernos. Hay un apócrifo que habla de esto y de que Jesús se presenta como a esa dimensión en la que está gobernando el demiurgo, Satanás, etc. La forma como se habla de Jesús en ese apócrifo, la fortaleza con la que él enfrenta ese momento, que se supone que en el recorrer del tiempo, pues en la línea del tiempo, es algo que ocurre justo cuando él muere. Entonces él fallece en la cruz y su presencia, su fuerza, atraviesa como a esa dimensión de lo que llaman el infierno, y lo que se describe al respecto habla de algo con mucha fuerza, con mucho poder, que no encajaría con alguien pues que se acaba de morir y que se sentía solo, ¿no? Entonces es como algo incongruente. Claro. Y lo otro que quería apuntar es cuando se habla de esa otra interpretación, cuando dice, no decía de que ¿por qué me has abandonado? Decía, al fin me hundo en la prealba de tu presencia. Pues a mí esa otra interpretación tampoco es que me suene mucho, porque ese como al fin me hundo en la prealba de tu presencia. Tendría que ver algo así como lo que ustedes estaban diciendo, de ver a Dios como algo externo, como dice Neil, y como dice Salim, como que Dios se alejó, o incluso de que Jesús se alejó y apenas está volviendo a él. Es una posición muy similar a lo del Monte de los Olivos, ver a Jesús como alguien que se alejó o que se siente abandonado por Dios, y que ya hemos dicho pues varias razones para no concebirlo de esa manera. Así se tendría que creer de que Jesús entonces estaba lejos dentro de esa interpretación, y al fin va a volver a él, como que por fin voy a terminar esto, pero ya se sabe que no, ahí no terminaba. Él luego viene eso que se narró como su visita al infierno, luego la resurrección, y se hablan de otros 11 años donde Jesús permaneció visitando o acompañando la labor de los apóstoles. Entonces ninguna de las dos para mí tendría toda la verdad, no tienen consistencia. Pues. Claro, porque si él dijera también, que sería la otra interpretación, Padre, me hundo en la prealba de tu existencia, es como se fue y ya. Sin embargo, él regresó, anduvo mucho tiempo con ellos, siguió enseñando,
de manera selectiva a cada uno de ellos. Entonces, tampoco como que cuadra allí, ¿no? Bueno, ahí tenemos frases muy interesantes, ya llevamos dos relacionadas a que Jesús llegó un momento en que se aculilló, como decimos tradicionalmente, y ya en el momento de la crucifixión como que me abandonaron, o sea, como que esto no tenía que terminar así, como que tenía que pasar algo distinto para yo no terminar aquí crucificado, ¿no? Pero bueno, vamos con la siguiente frase. Esta es la tercera frase y realmente son varias en este bloque que tengo acá y es justamente en el tema de cómo debemos orar. Jesús habló y nos enseñó que no deberíamos hacer vanas repeticiones como hacen los gentiles o los religiosos, porque eso no lleva a nada, ¿no? Sino que entrásemos en nuestro aposento, que muchos creen que es en algún cuarto, en algún lugar, pero hemos entendido en la interpretación que es entrar en nuestro templo interior, cerrar las ventanas, es decir, los sentidos, y allí conectarnos con el Padre, conectarnos con la esencia que vibra en nuestro interno, en nuestro corazón exactamente. Sin embargo, más adelante, él sigue diciendo cómo debíamos orar. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en esa introducción de la oración, a nosotros a nivel personal siempre nos ha costado entender que Jesús realmente expresó o se expresó en estos términos al Padre Creador. Primero que todo porque lo muestra en un lugar fuera de nosotros. Allí inmediatamente queda la consideración religiosa de que Dios está en los cielos, allá arriba. Y esto está asociado, por ejemplo, a arrodillarse, juntar las manos y mirar hacia arriba. Porque desde esa enseñanza, desde esa oración, así quedó contemplado. Jesús allí nos enseñó que Dios está por fuera. Y más adelante el siguiente renglón es, santificado sea tu nombre. Como si el Padre Eterno tuviese un nombre, a pesar de que el mismo Evangelio, él nunca se refirió al Padre en un nombre, como sí ocurría en el Antiguo Testamento con el falso Dios o el impostor que tenía un nombre y que se referían o no se podían referir porque era hasta el innombrable, ¿no? Pero en este caso queda la sensación, queda la enseñanza de que Dios tiene un nombre dicho por Jesús. Y en el tema del nombre también, en una misma revelación de Jesús, que es el libro secreto de Juan, cuando él describe al Padre, le llama que es una fuerza que no tiene nombre, ya que no hay nadie que pueda darle un nombre, porque es antes de todo. Entonces tampoco tiene sentido. Y esa misma enseñanza que está ahí del Padre Nuestro, pues se ha utilizado para el rezo, los rosarios, todo esto. Ahí de pronto o se añadió completamente el texto del Padre Nuestro, o se le hizo algunas alteraciones para precisamente meter eso. Que quede esa enseñanza. Del nombre, de que está en los cielos. O sea, asemejarle a una deidad como las de antes. Exactamente. Es decir, se acomodó la frase, el párrafo, para asociarlo a la adoración de los dioses antiguos. Porque quizás ahí Jesús dijo otra cosa, claro. O sea, enseñó otra cosa. Entonces están esas dos opciones. Pues lo que sí es cierto es que lo que tenemos, porque no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió, no corresponde o no coincide con la enseñanza. Con la misma enseñanza. Jaime, ¿qué ibas a aportar? Jaime. Sí, que este caso de lo que es la oración del Padre Nuestro es bien interesante y nos va a dar un soporte muy claro de la invitación que queremos hacer a través de este programa de abrir el ojo, pues muy bien en lo que es el estudio de la Biblia. Porque en este caso de la oración hay documentos verídicos, hay investigaciones ya verídicas y muy sustentadas acerca del verdadero contenido de lo que es la oración que Jesús enseñó. Esto se encuentra un tallado en piedra de una oración en arameo que data de un tiempo del siglo I y donde se encuentra lo que sería lo que aprendieron las personas de esta oración de boca de Jesús, que oraba en arameo, y en ese lenguaje, cuando se traduce directamente del arameo hacia el español, esto es algo que pueden investigar y que pueden encontrar en muchas fuentes, me voy a permitir
leerles lo que es esa interpretación directa, o más bien traducción directa de arameo a español, de lo que hubiese sido o de lo que se supone que fue la verdadera oración que enseñó Jesús. Y miremos todas las diferencias que va a tener con ese Padre Nuestro que nos enseñaron. Les dice así, dice, Padre, Madre. Ahí ya de entrada, a mí me encanta esta parte, porque de entrada, esa traducción del arameo, cuando Jesús se refiere al Padre, mientras la oración que nos enseñaron dice Padre Nuestro, aquí dice Padre, Madre, respiración de la vida. Y me gusta mucho porque está haciendo referencia a... Es una reflexión importante frente a lo que hace la religión, y es que casi en todas las tradiciones religiosas se presenta la presencia del Dios o de un creador como macho. Tiene que ver con ese aspecto machista que domina casi en todas las religiones, mientras que esta traducción está hablando de que Jesús se refería al creador como una fuerza dual, o sea, del complemento de él y ella. Entonces dice Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabra, creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentir que emana de ti. Nuestro yo, en el mismo paso, pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las criaturas. Que tu deseo o tu voluntad y el nuestro sean uno, en toda luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté donde crecen nuestras acciones, que así sea. Esta es la traducción, lo que se encuentra. Ustedes lo pueden buscar, Padre Nuestro en arameo, y esto es lo que ustedes van a encontrar. Pues, excelente. Si la buscan, van a poder analizarla y darse cuenta de las grandes diferencias. Una más que quiero anotar es cuando dice ayudarnos a sentir el alma de la tierra, y voy a usar ese pedazo para explicar por qué tenían que transformar o cambiar, tergiversar la interpretación. Recuerden, por ejemplo, que cuando viene la invasión a América, vienen con la tarea de evangelizar. Y en esa evangelización hay que decir, o ellos decían, que lo que hacían nuestros aborígenes era del diablo, era herejía. Y parte de lo que ellos hacían era reconocer a la tierra como un ser vivo que hacía parte del Creador. Esta oración, que se supone es la traducción de la oración en arameo, refiere que hay que sentir a la tierra, el alma de la tierra, porque hace parte del espíritu de la vida. Y pues como se pueden dar cuenta, aquí no hace referencia a ningún nombre y tampoco hace referencia a un Dios que está por fuera, sino todo el tiempo una oración como un diálogo que tengo conmigo para recordar esa presencia dentro de mí y para decidir en mi individualidad que esa voluntad del Padre o del Padre Madre sea la que guía mi propia voluntad. Entonces, es un ejemplo palpable de cómo hay muchas diferencias en lo que hay escrito en la Biblia con lo que en realidad pudo haber dicho Jesús. Bueno, yo diría que no hay muchas diferencias, la diferencia es absoluta. Porque precisamente lo que decía ahorita, de que o le quitaron partes o lo pusieron completo, y según lo que nos comparte Jaime de esa oración en arameo, pues lo pusieron completo. Claro. El Padre Nuestro, no lo que está en la Biblia, es decir, hicieron una reinterpretación para colocar algo completamente distinto. Yo creo que eso pudo haber ocurrido en el momento en que se conformó o se ratificó o se consolidó el cristianismo como la religión aceptada por el Imperio Romano. Recordemos que en el Concilio de Nicea se sentaron las bases para la consolidación de una nueva religión, entre ellas pues la adoración a un Dios y por supuesto externo, ¿no? La adoración a un Dios externo. Lo otro muy importante fue el credo, ¿no? Creo en Dios, todo eso surgió allí en el Concilio de Nicea, y la reestructuración de la oración enseñada por Jesús el Cristo, de tal manera que reforzara el credo
y que reforzara esa idea religiosa para que de ahí en adelante los feligreses, los creyentes, se sujetaran a una adoración muy parecida a lo que la humanidad en paganismo ya venía realizando. Es decir, seres extraterrenos presentados como dioses, externos, que bendecían, que maldecían, que había que ofrendarles, porque si no la ira de ellos caía sobre ti. En fin, cómo traducir todo aquello y también introducirlo en el nuevo credo, en la nueva creencia desde el 325 en el Concilio de Nicea. Interesante, Jaime, que nos hayas compartido esa traducción. Invitamos a los oyentes televidentes que hagan esa investigación y consideren esto, ¿no? Vamos con la cuarta frase. Y esta tiene que ver con un evento que vivió Jesús. Recordemos que Jesús en ese trasegar tenía ese conocimiento de la sanación, conocimiento que en aquel entonces podría resultar sumamente milagroso, ¿no? No se sabía cómo realizaba la acción de sanación y a eso se le asociaba con milagro. Recuerden que el milagro no existe, el milagro es la respuesta inconsciente o la respuesta de desconocimiento a un hecho que tiene una explicación dentro de las leyes naturales. Este está en Mateo 15, 21 al 28. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Recuerden entonces el contexto. Una mujer cananea de una región distinta se le acercó a Jesús para que le ayudara con su hija, pero él no le contestó nada. Y acercándose sus discípulos le rogaban a él, a Jesús: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y Jesús pareciera no atender ese llamado, a pesar de que en todos los evangelios siempre se mostró presto, dispuesto a ayudar. Entonces Jesús respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí pareciera que Jesús hizo una especie de discriminación porque esta mujer era cananea y él venía a hacer cumplimiento de su labor solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una respuesta pues desconcertante, ¿no? Pero acercándose a ella, se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Y él le dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos? Esta respondió: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Me decía Jaime que esta era una de las frases que te llamaron la atención, de que cómo Jesús pudo haber respondido de esa manera a esta mujer si ya él había mostrado un comportamiento tan distinto. Jaime. Sí, o sea, yo pienso que hace un rato que hablaba de los parámetros que personalmente uso para estas lecturas y identificar lo que en realidad puede ser proveniente de Jesús, es el amor. O sea, a él le preguntaron cuál es el mandamiento y él habló del amor. Y a sus discípulos les dijo: ámense los unos a los otros y así van a reconocer que ustedes son mis discípulos. Y una de las primeras enseñanzas que dio cuando iban a ir por Mateo, que estaba solo Pedro, estaba Juan, Pedro que en ese momento era Simón, con Juan, con Andrés, y Jesús fue donde Mateo, a su casa, una cena donde estaba él, que era odiado por el pueblo, y estaba con prostitutas, y estaba con bebedores y jugadores, etcétera. Y para estos tres que seguían a Jesús, era, o sea, descabellado que Jesús fuera a meterse con ese tipo de personas. Y Jesús va. Allí surge la historia del hijo pródigo y a través de esa acción les enseña a no rechazar, a no discriminar, a no señalar y a no creer que ellos son mejores que los demás. Y inclusive les dice a ellos directamente que esas prostitutas podrían estar más cerca al reino de los cielos que ellos mismos que estaban al pie de Jesús. Entonces, si yo veo esa enseñanza como una de las primeras que da a sus discípulos,
si me fundamento en su prédica basada en el amor. Para mí es un choque total luego ver que una mujer que está creyendo en su poder, que está solicitando de su ayuda, y él simplemente vaya a decir que no, que porque no es de ahí, ¿no? Entonces es todo un contrasentido con esas enseñanzas anteriores que definitivamente me hacen pensar que no pudo haber sido la actitud ni las palabras de Jesús frente a esa mujer y en ese momento. Muy bien, aquí hay una pregunta recurrente de Johnny Martínez, lo estoy viendo haciendo la misma anotación en el chat y creo que es pertinente pues tocarla. Él habla de que si los libros apócrifos o los libros apócrifos también fueron manipulados para poder traducirlos. Hay que considerar algo, Johnny. Perdón, los libros apócrifos fueron descubiertos hace muy poco. Por ejemplo, si nos referimos al libro secreto de Juan, fue descubierto en 1947, ¿verdad? Desde el momento en que fueron escritos, fueron sepultados, más o menos del siglo I al II, fueron sepultados, fueron ocultos por el tema de la persecución que se comenzó a hacer de las personas que tenían este conocimiento de Jesús. Y solo hasta 1947, algunos en 1946 fueron descubiertos. Es decir, que el tiempo que estos textos han quedado expuestos a la interpretación o traducción han sido inferiores a lo que precisamente han tenido los temas o los libros canónicos. Los libros canónicos, desde antes de Cristo, los del Antiguo Testamento, y desde pues, la misma enseñanza ya trasladada por Jesús, comenzó a sufrir eso, ¿no? Al ser el documento, o al ser el documento bíblico, el considerado, estuvo más expuesto a las traducciones, estuvo más expuesto a los cambios, estuvo más expuesto a las interpretaciones de acuerdo a la conveniencia religiosa. Tanto que o a diferencia de los textos apócrifos, que no fueron expuestos de la misma manera. Ahora, que nosotros digamos que un documento apócrifo no ha sido tocado, también es exagerado, ¿verdad? Es muy probable que también hayan sufrido algún cambio de cómo fueron escritos originalmente. Ahora, ¿cuál es el margen o cuál es el porcentaje de manipulación comparado con el documento bíblico? Creo que el documento bíblico pues tiene más porcentaje, más posibilidades de haber sido más tocado. El mayor ataque a los libros apócrifos fue ocultarlos, más que las... Ocultarlos. Sí. Evidentemente hay traducciones y ya en la traducción se pierde información, pero no tanto como en el de la Biblia. En la Biblia hay traducciones, cortes y manipulaciones y reinterpretaciones. En los apócrifos se tradujeron, pero lo principal fue que fueron ocultados hasta que ya pues se fueron descubriendo. Eso hace que la información que hay en ellos, en su gran mayoría, sea más cercana a la realidad. Ahora, el sentido de investigación de descubriendo, a pesar de que nosotros sabemos lo que ha sido tocada el documento bíblico, nunca hemos desechado por completo su enseñanza, ¿verdad? Nosotros nunca hemos, como se hace o como han hecho algunos investigadores, de que porque ha sido un libro tocado, eso ni siquiera hay que tenerlo en cuenta. No, sirve para comprender ciertas cosas y leyendo estos documentos se pueden comprobar y ratificar aquellos elementos del conocimiento que esté expresado ahí que corresponden a la verdad y cuáles no. Igualmente con los apócrifos, ¿no? Los apócrifos no vamos a considerarlo por encima de cualquier otra escritura, simplemente hacen parte del conglomerado de escritos, documentos que hay que tener en cuenta para acercarnos cada vez más a esa verdad que estamos descubriendo. Ahora, que sea el 100%, ya te doy la palabra, Jaime, que sea el 100% de esa verdad que estamos buscando, creo que no, siempre va a faltar más, vamos a seguir aprendiendo y por eso seguimos en esta búsqueda, Jaime. Sí, que me parece muy pertinente la pregunta que hace Johnny respecto a los apócrifos, para hacer estas aclaraciones de que, si bien ya ustedes explicaron, son documentos que por su historia, por la forma en que se dieron a conocer, no tienen tanta manipulación como puede tener el documento bíblico. Esto no significa que sean documentos para leerlos así sin hacerle ningún reparo y ningún estudio a profundidad, como hacemos con esto, donde estamos buscando
parámetros y donde personalmente está ese objetivo de que identifiquemos los elementos que toman una congruencia con el mensaje de Jesús y sobre todo que nos aporta para que en nuestro día a día podamos practicar algo que nos hace crecer. Eso es un elemento. Y lo otro que quiero decir es que hay que tener en cuenta que en el conglomerado de lo que llaman documentos apócrifos comenzaron a caer una cantidad de escritos también que ni siquiera son de ese tiempo. Entonces uno se encuentra de que hablan de apócrifos con cosas que han sido mediumnidad, es decir, personajes de metafísica y grupos esotéricos que son medium y se supone que a través de una actividad, de una experiencia de esas de mediumnidad, que se contactaron con Jesús. Entonces por ahí hay uno, por ejemplo, dice que los diálogos o las conversaciones con Jesús y Elías, o con Jesús y Juan Bautista, creo que es así. Sí. No es que exista un documento desde ese tiempo que alguien escribió conversaciones de Jesús y de Juan Bautista, no. Eso es que alguien supuestamente tuvo una experiencia de mediumnidad y escuchó o le transmitieron esas conversaciones y luego muchas personas toman eso como documento apócrifo. También puede ocurrir algo por ahí, dizque acuarianos, no sé, son muchos documentos que tienen muchos nombres, que tienen muchos orígenes, que a veces los combinan con los apócrifos, pero que hay que investigar un poco más porque a lo mejor no son ese tipo de escritos que vienen de ese tiempo y que pueden tomarse como fuentes de información de algo que haya pasado verdaderamente. Claro, interesante esto. Volviendo ya después de la aclaración a Johnny, que pues nos hace la pregunta en el chat, volviendo a la cita en la que pareciera que Jesús hiciera un tipo de discriminación a la mujer cananea, por ser de Canaán, y respondiendo que él solamente venía por las ovejas perdidas de Israel, dejaría como la sensación o reforzando la idea de que Israel era el pueblo elegido. Y recuerden que esa idea es prácticamente un plan de una deidad falsa, es decir, es Jehová Dios el que elige un pueblo a su servicio, más no el Padre de las luces, el Padre de Jesús, el que elige uno o un pueblo entre toda la raza humana para sobre él entregar una salvación. Pero también incluso hay quienes dicen que esta reacción de Jesús era para medir qué tanta fe tenía ella en él, en Jesús, qué tanto le podía insistir a ella a él para lograr el milagro, ¿no? Qué tan comprometida podía estar ella con la sanación de su hija para que pues se sanara. Entonces ahí están las dos consideraciones, ¿no? Que Jesús no haya dicho justamente esto porque sería una frase y una actitud completamente, además de grosera, porque no le estaba prestando atención. Sí. Fueron los discípulos que le dijeron, hey, presta la atención que te está hablando. Y él como si no hubiese escuchado, ¿no? Entonces después cuando le llaman la atención sí dice, no, es que yo vengo son por los israelitas. Entonces hay algo como que no cuadra allí, sobre todo porque Jesús mostró siempre, si ustedes leen otros versículos, ustedes van a ver un hombre entregado por amor a un trabajo y función de sanación en este caso. Sí, sin importar de dónde viniera la persona. Ahí es claro de que o se pudo haber metido esa frase allí, eso que como para resaltar la relación de Jesús y compromiso con el pueblo judío, que era lo que decíamos al principio, que la iglesia se ha preocupado porque eso sea así, de que se asocie el mensaje de Jesús a toda la tradición del Antiguo Testamento. Entonces aquí uno le dice, bueno, sí, Jesús efectivamente ratifica lo que se enseña en las religiones y lo que se enseña en el Antiguo Testamento, porque es una de las citas que te puede sacar un pastor. Entonces ahí evidentemente se pudo añadir, o también puede ser lo que tú decías, que Jesús aprovechó para dar una enseñanza del compromiso que tenía la madre con esa sanación de su hija. Pero yo me voy más por el lado de que de pronto esa partecita, cuando él habla de que solo vine por los judíos, pudo haber sido añadida. Sí, con la intención de reforzar la idea de que él nació judío, pues salvación de los judíos. Y precisamente la frase siguiente que tenemos, la quinta frase que tenemos para el programa, tiene que ver con Juan 4:22. Aquella frase que él compartió con la samaritana. Voy a contextualizar ese hecho, ¿no? Jesús, recuerden, nació en Judea, al sur, y Samaria era una región al norte.
En ese momento el reino se encontraba dividido, Judea al sur, Israel o Samaria al norte. Había una discusión en aquel entonces de dónde se debía adorar a Jehová, si debía ser sola y exclusivamente en el templo de Jerusalén, que era al sur, o los samarios que habían montado algo parecido en el norte, lo podían hacer desde allá. Para los judíos eso no valía, la adoración era simplemente en el templo, en el monte allí donde se había edificado Salomón la cuestión aquella. Y ella aprovecha al maestro y le pregunta, oiga, venga, ¿dónde es la adoración? ¿Allá o acá? ¿Ves? Jesús dice, bueno, llegará la hora que ni allá en el monte ni acá será la adoración. Pero más adelantico dice, porque la salvación viene de los judíos. Y uno dice, caramba, ¿cómo Jesús pudo asegurar que la salvación viene de los judíos? Por dos cosas. Primero, el tema de la salvación, como se considera en el mundo religioso, depende de la actuación que el ser humano haga sobre su deidad para que la deidad deposite o derrame las bendiciones de salvación sobre él. Y Jesús enseñó, si ustedes leen profundamente su mensaje, de que la salvación simplemente es el efecto de un número de causas originadas por uno mismo en la transformación. Dicho de una manera más sencilla, uno se salva por su propia actuación o uno se condena por su propia actuación. Y lo segundo es cómo los judíos, podría de ellos venir la salvación si precisamente ellos se caracterizaron, denunciado por el mismo Jesús, eran adoradores de una falsa deidad. Recuerden que en Juan 8:48 él les dice a los judíos, vosotros adoráis o vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Sí, también les dice que en esa cita que tú dices, más adelante dice que ellos hacen lo que escucharon de su padre, y ellos que escucharon pues toda la tradición que estaba en los libros desde el tiempo de Abraham. Y él le dice, y yo hago lo que veo cerca de mi padre. Entonces él hace una diferenciación, como que ellos tienen un padre o un Dios y él viene hablando o enseñando de otra deidad, de otro ser. Y cuando uno lee lo de esto está en Juan 4, ¿no? Sí, Juan 4:22. De la samaritana, no tiene sentido, no encaja. Porque él en varias ocasiones le dice a los judíos, como en Juan 8:44, que su adoración es hacia algo que es falso, o son hijos de vuestro padre el diablo. O por ejemplo, en varias ocasiones él hace referencia a lo que los profetas del Antiguo Testamento cuando denunciaban a Jehová, y él lo decía. Por ejemplo, el tema de las ofrendas. Él decía, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el santuario que santifica la ofrenda? ¿Por qué? Porque los judíos se preocupaban más por llevar el diezmo. Bueno, no, ellos eran la ofrenda o el sacrificio. O el sacrificio. Y con eso ya saldaban su pecado. Pero él le decía, que era lo que tú mencionabas ahorita, está bien, si quieres llevar la ofrenda, llévala. Pero primero ve y corrige el error, o ve y ponte en paz con tu hermano. Y cuando hayas hecho esto, entonces sí, coge tu ofrenda y llévala al templo. Porque es más importante hacerlo tiene mayor primero. Validez. Tiene mayor validez. ¿Por qué? Porque llevar la ofrenda es una acción vana. Tú llevas la fruta, la oveja o lo que quieras llevar al templo, y eso no te limpia ni a ti, ni tampoco soluciona el problema que tienes con otra persona. Pero los judíos, ¿por qué hacían eso? Porque eran sus enseñanzas. Y uno dice, bueno, pero si Jesús enseñaba esto, ¿cómo es que dice aquí que la salvación viene de los judíos? ¿Qué implica que la salvación venga de los judíos? Que primero hay que ser de esa raza. Segundo, hay que tener toda la cultura y las creencias que ellos tienen. Y tercero, aplicarlas. Entonces, ¿en qué estamos? Cuando monten el tercer templo hay que ir a llevar allá ovejas y cabros para sacrificarlo, porque es que Jesús dijo que la salvación venía de los judíos. Claro, y de No hecho, fíjate que en las diferentes religiones, sobre todo las protestantes, siempre tienen una admiración y un respeto hacia los judíos,
Tanto que cuando se ven estas situaciones de guerra entre ellos y los palestinos, siempre se tiende a dar la razón o aplaudir las acciones que los judíos no se condenan, realizan. No los condenan porque, bueno, de ellos viene la salvación. Jaime. Sí, pues esta es otra de estas donde trataran de imponernos la creencia de Dios con un pueblo elegido, ¿no? O sea, ese interés de generar las diferencias que yo pienso que desde todo ojo, bajo toda luz que entienda el mensaje de amor, se va a dar cuenta que es algo descabellado, el tratar de concebir esas diferencias o ese comportamiento donde hay un pueblo elegido. Aquí también se han hecho los estudios del mensaje de las estrellas, la lógica de la lógica, cuando habla de que no hay tales, no hay pueblos elegidos, no hay alianzas con hombres de ningún pueblo. Y hemos también utilizado una lógica sencilla de nosotros, de que si tú eres papá o eres mamá, pues es muy complejo hablar de que tengas un hijo preferido que el otro, que es el sentido que tendríamos que tomar si asumimos que estos mensajes de Jesús están ligados a un Dios que está pensando en que hay un pueblo elegido o hay un pueblo del cual depende la salvación, y es lo mismo que hablar a través de un hecho como un ritual o como la mera ofrenda, como el medio para limpiar. Todos estos mecanismos que tratan de vendernos como la forma de la salvación, que incluyen un pueblo elegido, que incluyen un ritual o una ofrenda o una acción específica, o que dependemos de alguien que fabrica nuestra salvación, dejan de lado el hecho de comprender nuestra experiencia humana como un proceso de crecimiento y de desarrollo de conciencia. Porque entonces, si yo aprendo dos cosas, aprendo a que las ofrendas me sanan, y además de eso, tengo muchos recursos para estar dando ofrendas, entonces me dedico a dar ofrendas todos los días, así todos los días trate mal a la gente. O sea, yo todo el día trato mal, insulto a todo el que se me pasa por el frente, y de noche voy y hago una ofrenda para estar sano. O me vuelvo muy buen amigo del que es del pueblo elegido, o del que es el representante de Dios, del que viene de las estrellas, soy de su rostro, soy la ñaña de él, en su mano derecha, y eso me da derecho a mí de cometer errores, porque no, pues yo hablo con el que viene de las estrellas, o el que está salvado, o el que está salvando, y ya él, como es amigo mío, pues me va a ayudar con la cuestión. Todos estos mecanismos, si fueran reales, si funcionaran así, dejan de lado el hecho de que el ser humano está aquí para un proceso de desarrollo, de aprendizaje, donde debe asumir conciencia de su ser, de sus acciones, del poder que tiene en su mente, en su pensamiento, en su palabra, de lo que significa amar al otro, respetarlo, comprenderlo, y en todas esas dinámicas, finalmente comprender lo que significa Dios como una inteligencia o una conciencia superior. Por eso para mí esto tampoco tendría validez como una enseñanza que se ligue a todo lo demás que nos trajo Jesús, que precisamente para mí es un recordar del proceso en el que estamos acá, que digámoslo así, es un camino hacia el descubrimiento y el apropiarnos de nuestra propia divinidad, del Cristo que está en todos nosotros. De la otra manera, si fuera como en esas frases tratan de explicar, estarían anulando la posibilidad de que se desarrolle en nosotros el Cristo. Claro, ahí está nuestra explicación como mesa de trabajo de aquellas frases que seguramente nunca mencionó, dijo ni pronunció Jesús. Y no solamente frases, sino eventos, hechos que muy probablemente Jesús no realizó, pero que fueron introducidos hábilmente para hacernos creer algo. En el tema de la mujer cananea, resulta, bueno, difícil creer que la trató de esa manera. Si, por ejemplo, él a un centurión, que es un jefe militar romano, le prestó atención. Cuando él se acercó a pedirle por la salud de su pariente, Jesús muy amablemente pues conversó con él. Es decir, en un caso sí y en otro caso no. Ahí es donde no encaja precisamente todo esto. Saludamos a Nidia Ortiz en el chat. Comparto que esa historia fue una enseñanza de fe. Ella nos dio la enseñanza, pues no se rindió en su pedido. Ella está de acuerdo que la frase es así, de que Jesús dijo que como era cananea no le prestó atención y Jesús la dejó sufriendo un rato para demostrar si tenía fe. Wilson Medina, saludos desde Neiva. Wilson Medina, es verdad, hermanos, ya estamos en el despertar de
demás religiones, de las religiones mentirosas. Víctor Manuel Solano, lo más triste es que Constantino el Grande ordenó quemar miles de libros que hablaban de muchas evidencias que ya no tenemos. Y también recordemos lo que pasó un poquito antes, que fue la quema de los libros de la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría era como el gran internet, la gran plataforma de internet de la época, donde se encontraban grandes conocimientos de todo tipo, en toda área, guardados allí. Y por una revolución cristiana, recordemos cristiana, poquito antes del 385, hubo una persecución, hubo una destrucción de estos libros porque ellos consideraban que esto reforzaba el paganismo, reforzaba la no dedicación a una religión que apenas comenzaba a ser aceptada por el Imperio Romano. Hay una película que muestra esa... Ágora. Ágora, muy buena. Muy buena, le recomendamos esa película, se llama Ágora, y es una película que grafica todo ese momento que le estamos hablando. También Diana Zambrano ya está en Ecuador, pero el libro apócrifo de Juan concuerda con lo dicho por Enrique Castillo Rincón. Es un poco más fiable, me parece a mí, porque en el chat hay una conversación y discusión entre nuestros oyentes televidentes sobre los apócrifos, si son o vale la pena tenerlos en consideración, porque también fueron manipulados. Aquí no se trata de desechar o aceptar de tajo todo, ¿verdad? No es que, no, porque todo eso fue manipulado, yo no tengo en cuenta eso. O no, esa es la palabra de Dios y para mí esto es lo único importante. O no, estos son los verdaderos apócrifos, es la única palabra de Dios y tal. Esos extremos nunca han sido buenos en la búsqueda. Nunca han sido buenos. Hay que ser muy prudentes, muy aterrizados e ir leyendo y conformando de acuerdo a lo que haya en lógica en nuestro pensamiento, una historia que nos pueda ir a nosotros acercando. Miren lo que he dicho nuevamente, acercándonos un poquito a lo que estamos buscando como verdad, porque estamos basados en libros y textos muy antiguos que probablemente, por supuesto, claro, han sido tocados. No se puede confiar 100%. Siempre tener esa mente abierta primero para acercarse a ellos, leerlos, pero también tener mucho cuidado con esa tendencia que tienen algunas personas en la investigación de aceptarlo todo. Es decir, encontré un nuevo libro y como me pareció muy bueno, entonces ya aquí está la verdad absoluta. O encontré un investigador, encontré un personaje que dice ser contactado por yo no sé quién y este tiene la verdad absoluta. Está bien leer de todo, está bien escudriñar en todo, pero siempre hay que tener el filtro de nuestra inteligencia para ir guardando las cosas que nos vayan sirviendo en la investigación y otras que no cuadren tanto, pues dejarlas ahí en espera hasta que tengamos la certeza absoluta si son o no son. Y de esa forma se avanza. Porque si aceptamos todo de tajo, pues nos vamos a aceptar tanto lo que es cierto como lo que es falso. Así Omar dice, en número 25.4 se comprueba que Jehová sufrió del síndrome de Moc, seres que para calmar la ira necesariamente tienen que asesinar. Imagínense estas entidades. Julio Gaitán en el chat, que estuvo con nosotros el programa anterior. Un saludo, Julio, compartiéndonos el tema de la verdad detrás de Quetzalcóatl. Él nos dice, a causa de esas interpretaciones, los religiosos dicen que los nativoamericanos somos de las tribus perdidas de Israel. Nada más que sentirse dentro de la salvación. Correcto. Omar Vega también nos dice, ¿cuánto nos quedará por entender? ¿Cuántas verdades ocultas y cuántas mentiras por despertar? Nuestros cuerpos morirán y sin comprender la totalidad. Bueno, Omar, recordemos que nuestros espíritus atraviesan una ley muy importante que es el tema de la reencarnación, y a través de ese proceso nosotros vamos aprendiendo y desarrollándonos. Lo voy a explicar de otra manera, ¿no? Lo que hoy nosotros estamos haciendo aquí y ustedes están haciendo en sus casas, haciendo una reflexión diferente de las Escrituras, se deriva de que nuestros espíritus ya se cansaron de la interpretación religiosa. De hecho, muchos de nosotros pudimos haber sido de esos líderes que interpretábamos erróneamente en encarnaciones anteriores tales textos. Y hoy, sin recordar aquellos momentos exactamente, estamos descubriendo algo más.
Muy seguramente en un futuro, que no recordaremos estaremos hablando de lo que estaremos descubriendo en ese futuro o en esos futuros. Eso suena bastante interesante y bastante prometedor. Jaime, ¿qué nos quieres compartir ya al finalizar el programa? Porque estas son las frases que hemos sacado con la intención de invitarlos a ustedes a que cuando lean el documento bíblico, partiendo de la base de lo que realmente es este documento, puedan ustedes tener un pensamiento crítico, reflexivo y deductivo de lo que realmente sería el mensaje, en este caso, de Jesús. Jaime. Precisamente, Neil. Ante todo, las frases que hoy estuvimos revisando son ejemplos de diferentes cosas que nos podemos encontrar tanto en la Biblia como en cualquier otro documento donde estemos dedicados a la labor de buscadores, de estar investigando. Entonces se trata de tomar esto como una base para darnos cuenta de que hay que revisar con ese pensamiento crítico, hay que tener una claridad de lo que se está buscando, de un parámetro, de lo que me sirve, de que no es simplemente tener información, sino hallar herramientas que nos estén ayudando a crecer, a potenciar o a alimentar ese ser que somos en esencia o ese Cristo. Y que eso mismo lo pueden aplicar a cuando nos escuchan a nosotros. Ese mismo pensamiento crítico cuando van a leer cualquier libro es el mismo que pueden traer y deben traer cuando nos escuchan a nosotros para decir, bueno, pues eso es lo que piensa Jaime Ángel, pero yo más bien me iría por este lado, yo lo veo por acá, etcétera. Y eso nos va a enriquecer a todos. A mí me parece genial la dinámica acá de cuando plantean las preguntas y plantean interpretaciones diversas también, porque eso hace parte de lo que estamos buscando y es darnos cuenta del proceso de crecimiento en el que nos estamos acompañando y en el que todos estamos en lo mismo, creciendo, aprendiendo. Y algo vi yo que tú no habías visto, pero tú has visto cosas que yo no he visto y nos necesitamos para tejer el conocimiento y crecer juntos, acompañarnos. Entonces que quede esto como eso, es una invitación a seguir haciendo el ejercicio de la búsqueda, construyendo una conciencia en ese pensamiento crítico. Bien, tenemos el saludo de Janet Alves, que está en sintonía. Tenemos que ir descubriendo de a poquito, nos dice Janet, así debe ser. Ofelia también, desde Saltillo, Coahuila, en México. Fuerte abrazo, Ofe. Un saludo también para el señor Ángel. Quiero darle un saludo, porque me lo pidió y se me ha olvidado, a Roger, que está en Nueva York. Roger, que está escuchando con su esposa, Ángela, muy conectado siempre a RCPC y a los diferentes programas. También nos saluda, mire esta pregunta, Irene Ovelar. ¿Qué opinan, hermanos, sobre el verdadero nombre de Immanuel y no Jesús, según el contacto Billy Meyer, que habló con Emmanuel en un viaje en el tiempo el año 32? Bueno, Irene, te invitamos a que entres al canal. Hicimos 2 programas sobre este texto, el Talmud de Immanuel o Gimanuel o Gimanuel o Juan Manuel para que veas lo que consideramos de este documento al que tú te has referido en la pregunta. Ahí está, hace unos 2-3 meses hicimos los 2 capítulos. Diego Hoyo, sería interesante una investigación acerca de la palabra y su desconstrucción. Muchas felicidades, Elizabeth nos dice. También Jorge Bernal, un saludo para la mesa de trabajo desde acá, Lima, Perú. Siempre interesante todos sus programas. También Robert Covarrubias. Irene, ya mero 2 este año y vamos a descubrir. Bueno, también Alex Estrada, hay que activar la glándula pineal. Yo diría que ahí es que cuidarla. Cuidándola se activa, porque pareciera que activar la glándula pineal es como un hecho sobrenatural, ¿no? La glándula pineal es algo natural en el cuerpo, solo que sí, ahora mismo está funcionando, solo que si no nos cuidamos en ciertas, sobre todo en el reloj biológico, ella se va a ver afectada. Si nos comenzamos a cuidar, ella va a funcionar como naturalmente funciona, solo que también hay un grupo o hay un sector de la búsqueda, de la investigación, que inmediatamente surgen teorías de que la glándula pineal, que todo el cuento y la cosa. Se centra en el despertar espiritual solo en eso.
Sí, entonces es como si Y es nosotros mucho más profundo. nos inventáramos un tema aquí. Les vamos a indicar los 10 pasos para la activación de la pineal para que podamos entrar a dimensiones súper espirituales en el despertar. Suena bien, Claro. suena bien, pero a nosotros esa clase de sensacionalismos nunca nos ha gustado porque precisamente ha sido el arma de manipulación más fuerte que se ha hecho contra la raza humana. Sensacionalismo. Todo lo que suene sensacional, ahí estamos. Claro. Lo que suene sencillo, No es espectacular. no es espectacular. Pero ¿sabe por qué viene eso? Eso viene de precisamente lo que venimos hablando. Nosotros nos acostumbraron desde el Antiguo Testamento con las narraciones estrambóticas, porque lo son, de un Dios estrambótico, de que la espiritualidad es estrambótica. Y Jesús enseñó que no es estrambótica. Jesús enseñó que es por transformación interior. Si usted se cuida, si usted se transforma... Estrambótica. me acordé del muchacho aquel, ¿cómo es que dice? Estrambótico. Estrambótico. Ay, menos vamos, gracias, mi hermano. Estrambótica quiere decir sensacionalista. No, pero ese término Sí, existe, bueno, claro. sí. Solo que tú como que... Exagerado. Es exagerado. Exacto. Algo estrambótico es algo exagerado. Jaime. Jaime, nos vamos, mi hermano. Bueno, no, un abrazo. Y un gusto haber compartido un tema más con toda la familia descubriendo que está ahí en la mesa de trabajo y que está en cada hogar, en cada conexión. Oye, antes de que te acompaña vayas, las transmisiones. Y, Jaime, Ajá. antes de que te vayas, porque también le voy a hacer la misma pregunta a Salim, ¿cómo vamos con las producciones del canal? ¿Qué temas tenemos? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué le recomiendas a las personas del canal Pensar Corazón, tu canal? bueno, en Pensar con el Corazón estamos haciendo los viernes, pero en el día temprano, unos books review, unas reseñas de los libros que yo personalmente he estado investigando, leyendo y que han aportado al contenido del canal. Hoy, por ejemplo, estuvimos analizando un libro interesante, tiene cosas interesantes, es muy intrigante, que se llama Burlar al Diablo. Un libro escrito en 1938 que narra una supuesta entrevista con el diablo, pero el hecho es que más allá de que si fue real o no, el punto está en que centran la entrevista en que el diablo revele cómo controla la mente de las personas y su pensamiento. Y hay muchas cosas interesantes, hay otras que son muy irrelevantes o contradictorias, pero es un libro con una buena dinámica para ver las formas en las que el sistema o la Matrix controla el pensamiento del ser humano. Y también aporta algo, da un impulso a darse cuenta de por qué la mente necesita ese complemento como de una inteligencia más elevada, más amplia, que es lo que llamamos intuición o la inteligencia del corazón. Eso es lo más nuevo en el canal de Pensar con el Corazón. Ahí está la reseña que hicimos sobre ese libro, Burlar al Diablo. Eso los viernes que no sea a las 8 de la noche. Tarde. No, los viernes a las 2 de la tarde. Okay. Le estamos sumando a esto del viernes cultural y de conciencia. Ya se pueden entrar a la dinámica desde por la mañana con el noticiero, a mediodía con la reseña de los libros y por la noche con Descubriendo, puro viernes de cultural y de conciencia. Puro contenido de conciencia. En el canal quienes lo quieran ver. Ahí está en el canal de Jaime Ángel para que entren y tengan este conocimiento. Salim, vimos la entrevista a la astróloga. Sí, ayer estuvimos haciendo un podcast con una astróloga, una invitada experta en el tema. Y también le estuve haciendo algunas preguntas. Preguntas de rigor. De rigor sobre el tema de lo estrambótico que tú mencionabas. Estaba pendiente la entrevista. Porque la astrología se ha mezclado también. Ajá. Yo le decía a ella, y los que vieron el podcast, pues así lo pudieron notar, la astrología es algo real en el sentido de la influencia que tienen los astros. Eso es algo natural, eso es indiscutible. Pero, como ella misma decía y le preguntaba, en el tiempo se le fueron añadiendo cosas. Incluso dentro de la misma astrología hay división en la forma en cómo se practica. Por ejemplo, hay astrólogos que utilizan la adivinación. Ella nos compartía que ella no está de acuerdo con eso. No entra con eso. Ella lo utiliza de otra forma, mucho más sana, mucho más práctica.
Y ya después, fuera de cámara, estuvimos hablando un poquito más y excelente cómo maneja su tema. Pero desafortunadamente este tipo de prácticas que son ancestrales también, porque los mayas, los hopi, todas las culturas ancestrales consideraban mucho el firmamento. Claro, es que tenemos que hablar de las energías cósmicas, cómo las exactamente. inciden Los sobre, cósmicos. exacto, inciden sobre nosotros. Y esa práctica luego se le añadió, se mezcló con cosas del astral, de la adivinación, de posturas, de cosas que ya empiezan a ser estrambóticas. Estrambóticas. Y ahí es donde se desvía el camino del... Bueno, ahí está en buscador. Flecha Antigua. Si no lo han visto, pueden entrar al canal de Salim. Flecha Antigua es la última producción. Muy atentos siempre a los canales de Jaime Ángel, de Salim, de Descubriendo. Tenemos el canal en Twitch de Visión Noticiosa. Tenemos el canal de RCPC también con las reflexiones diarias para que ustedes tengan allí todo el material. También Despierta, este es el tiempo, de William Matamoros. Contenidos de información y conocimiento que van a ser muy valiosos para ustedes sin duda. Nos vamos a agradecerle a Santiago detrás de cámara en producción. Y recuerden que el 11 y 12 de junio estaremos en la ciudad de Medellín entregando conferencias y conocimientos. Más adelante les diremos el lugar donde serán estas conferencias para que nos acompañen al equipo Descubriendo allá en la ciudad de Medellín. Un fuerte abrazo, gracias a Jaime Ángel también por su conexión desde la ciudad de Medellín y Salim acá en los estudios. Y nosotros regresamos el próximo viernes en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.